Bienvenidos. En esta ocasión volveré a tocar el tema de el movimiento de los fluidos, pero en particular me referiré a los fluidos que no tienen forma gaseosa, sino líquida. Entonces trataré de hablar, de presentar y de hablar un poco acerca de estos. Y comenzaré de la manera que quizá a muchos les resulte la más aburrida de todas. ¿Cómo distinguimos una disciplina de otra? ¿Cómo distinguimos la hidráulica de la mecánica de fluidos? Puedo yo aquí trazar una distinción que quizá para muchos sea equivocada, pero que funciona muy bien antes de poder hablar de una, digámoslo así, indistinción entre ambas formas de ver el movimiento de los fluidos líquidos. Por un lado, imaginemos que la mecánica de fluidos trata de un medio continuo, infinito, así infinito, y que nosotros nos ubicamos, digámoslo así, adentro de ese fluido. Es continuo, es infinito y tomamos la visión de que estamos dentro de él. Así como nosotros nos encontramos dentro del océano de aire, estamos en este momento dentro del océano de aire, vamos a suponer que la mecánica de fluidos trata de eso, la hidrodinámica trataría de eso, la mecánica de fluidos, en este caso de los líquidos. ¿Y la hidráulica de qué trataría? Bueno, si nos vamos a su etimología, pensaríamos que la hidráulica trata del movimiento del agua o de los líquidos en ingenios humanos. Hidráulica es agua en tubos, pero puede ser en canales, puede ser por supuesto en tubos muy pequeñitos que se llaman capilares, puede ser, bueno, en cualquier ingenio mecánico desarrollado por los seres humanos. Aproximadamente aquí trazo la misma distinción que suele trazarse entre una óptica y una teoría de la luz. La teoría de la luz trata del movimiento de eso que llamamos luz en el espacio infinito, sus leyes en el espacio infinito, como radiación electromagnética, por ejemplo. Sin embargo, la óptica no trata de eso, trata del movimiento de los rayos luminosos en la hipótesis de la óptica geométrica o incluso de las ondas en la hipótesis de la óptica física, en ingenios ópticos, lentes, combinaciones de lentes, espejos, todo eso. Entonces, esa es más o menos la distinción provisional que podemos trazar entre la mecánica de fluidos y la hidráulica. Entonces, comenzaré recomendando un libro de mecánica de fluidos que a mí en lo personal me parece muy bueno. Ya alguna vez recomendé a alguien de esta misma escuela. Este es el libro de Introducción a la Hidrodinámica Clásica por Rosa María Velasco Belmont. Rosa María Velasco Belmont es un librito del Fondo de Cultura Económica y se ve Introducción a la Hidrodinámica Clásica. Esta señora fue discípula de Leopoldo García Koninscherer y en alguna ocasión, en otro video previo, presenté un libro de Eduardo Piña Garza, que también pertenece a esta misma escuela. Es un libro también de mecánica de fluidos clásica, introducción a la hidrodinámica clásica, dice aquí. ¿Qué problemas o cuál es la presentación que siguen estos autores? Porque pertenecen a la misma escuela, vamos a encontrar una sucesión de temas más o menos parecida. Vamos a encontrar primero la famosa hipótesis del continuo. Contrariamente al punto de vista atomista, los fluidos clásicos se consideran no amasijos de partículas, sino continuos, superficies continuas. Esa es la aproximación del continuo, es lo primero. Y tratan de muchas maneras de justificar esta hipótesis con la famosa idea, esta expresión se debe a Boltzmann, de vamos a suponer que es continuo porque en ciertas dimensiones el fluido contiene muchas moléculas, muchísimas moléculas, del orden de miles de moles de moléculas. Es decir, la separación entre sus partes es tan pequeñita que se desprecia. Y se puede aplicar la hipótesis de continuidad del cálculo. Y aplicamos el cálculo y tenemos superficies continuas como representación de fluidos que físicamente sabemos que son montones de partículas. Esa es la primera hipótesis que se hace, el continuo dentro de un curso de hidrodinámica, mecánica de fluidos o hidráulica.
vamos a trabajar con continuos. La segunda hipótesis es las famosas descripciones euleriana y lagrangiana. Estamos, como quien dice, estableciendo el conjunto de variables de campo que van a describir el movimiento del fluido. En este caso, el campo de velocidades. El campo de velocidades es un campo real. Bueno, el campo de velocidades tiene un sustrato real y su analogía con la teoría electromagnética era el éter. El campo de velocidades, pues las velocidades de las partes del fluido. Ustedes ven un fluido, el agua, la pueden ver que se mueve así. Entonces ese movimiento tiene dos componentes. La primera componente es la variación de la velocidad o aceleración. Se va acelerando en promedio hacia un cierto lugar a pesar de todas sus circunvoluciones. Y la otra componente tiene dos componentes, acuérdense, lo que se llama la derivada material. En la descripción euleriana, la derivada material tiene la aceleración y una parte que da cuenta de todos los, digámoslo así, cambios en la curvatura de nuestra superficie, de nuestro continuo. Cambia la curvatura, hace esto. Esa sería la siguiente parte, descripción euleriana con derivadas sustanciales o materiales, les ponen muchos nombres. La descripción lagrangiana es la famosa descripción por medio de foliaciones del fluido mediante curvas integrales. Esa sería. Y esa es la segunda hipótesis para describir nuestro fluido. Continuidad, descripción euleriana lagrangiana y algo que les gusta mucho, el famoso teorema de la transportación de Lie, que en la mecánica de fluidos le dicen teorema de la transportación de Reynolds. Teorema de la transportación de Reynolds. Es lo que viene inmediatamente en las primeras páginas. Así está. Teorema de transportación de Reynolds o teorema de transporte de Reynolds. Aquí viene en la página 19. Todo lo demás, una vez establecidas estas hipótesis básicas, es tratar de describir ciertos sistemas físicos por los que fluyen los fluidos. Y eso ya es lo fundamental de todo tratado de hidráulica. Como les dije, este me pareció muy, muy interesante, el tratado de hidráulica de Forchheimer. ¿Por qué me pareció interesante? Porque va a tratar de, desde un punto de vista bastante avanzado, aunque es de 1935, todavía hoy el conjunto de las matemáticas que utiliza son o consisten de un compendio de lo que todo estudiante de física e ingeniería debe saber: armónicos esféricos, soluciones de la ecuación de Laplace, espacios de Hilbert, todo ese tipo de cosas. En este tratado de hidráulica se utilizan funciones de Bessel, o sea, las funciones especiales de la física matemática, que surgen por el método de separación de variables de las ecuaciones diferenciales parciales, los cambios de coordenadas y todo eso. Y lo más interesante es que trae discusiones muy extensas de lo que viene a ser un tema fundamental en mecánica de suelos, que es el flujo de fluidos subterráneo, el agua subterránea, la famosa ley de Cosseni, de infiltración de Cosseni, las curvas de remanso, las llaves de compuerta, la presión contra las paredes, los vertederos de fondo. Muchas veces los filósofos consideran que no hay ninguna filosofía más que en la interioridad del ser humano, y que, sobre todo los filósofos idealistas, y que cosas como sacar el agua de un pozo o la circulación en un canal son trivialidades que están bien estudiadas. Esto lo he escuchado de muchos filósofos que inmediatamente, en cuanto dicen esto, y ya está resuelto el problema del flujo de fluidos en un canal o del flujo de fluidos en capilares, todo eso está resuelto, bien hecho, ya todo el mundo sabe cómo hacerlo, hasta un campesino, se ponen a disertar sobre Hegel y su historia filosófica de la humanidad. Bien, para remediar eso hay que leer un tratado de hidráulica, y este es un tratado de hidráulica excelente por lo que acabo de decir. Hay otro más elemental, el de Merriman, Tratado de Hidráulica, Treatise of Hydraulics, de Merriman, que está muy bueno para una introducción a nivel preparatoria, un tratado de hidráulica de Merriman, a nivel de
Sí, preparatoria, cursos previos a la universidad, un tratado de hidráulica. Casi todo lo que se ve en los cursos previos a la universidad tiene un nivel muy elemental y nada más hay que ver dos ecuaciones básicas, que este libro las describe bastante bien, está muy viejito, ya muy usado, que son la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli. Esas dos ecuaciones son suficientes para concluir esa parte de los cursos introductorios de física. Con ver eso, más o menos, ya se tiene una idea, más las hipótesis previas. Por supuesto, el teorema de transporte de Reynolds no se ve en esos niveles. Aquí tengo otro libro de hidráulica también. Este también me gustó mucho. También está viejito, pero este es inglés. El otro era norteamericano. Se llama Hidráulica y sus aplicaciones de Gibson. Aquí se los voy a poner. Hidráulica y sus aplicaciones. Hidráulica y sus aplicaciones por A.H. Gibson. Este editorial, aquí está, editorial, Constable and Company, de algún lugar de Londres. Esta edición es de 1922, es una reimpresión. La primera edición es del 1908, la segunda edición es de 1912. Y comienza de la siguiente manera en el prefacio. Aquí está el prefacio. El prefacio dice: si fuese el agua perfectamente no viscosa, inelástica, cuyas partículas cuando están en movimiento siempre siguieran rutas paralelas, la hidráulica sería una de las más exactas de la ciencia. De las ciencias, habría que repetir estas hipótesis para hacerlo perfectamente claro. La más exacta de la ciencia sería la hidráulica, sí y solo sí el agua fuera perfectamente no viscosa, inelástica y sus partículas cuando en movimiento siguiesen siempre líneas perfectamente paralelas. Pero del caso que el agua no es un fluido perfecto, es muy viscosa el agua, aunque no lo parezca. ¿Cómo nos damos cuenta que el agua es viscosa? Pues, métanse al agua. Cuando se meten al agua salen mojados. El hecho de que el agua se quede pegada a ustedes indica que es viscosa. Si no fuese viscosa, se metían y salían como nada. No traerían agua en sí, sería agua que no moja. Muchas veces eso es lo que no queda claro cuando uno especifica ciertas hipótesis. La viscosidad del agua es evidente, porque se nos queda adherida al cuerpo cuando nos sumergimos en ella. Un agua perfectamente no viscosa es un agua que no moja, que no moja. Bien, entonces el libro de Gibson así comienza para darnos una idea de la dificultad del movimiento del agua. No es así, las partículas no se mueven así, hacen esto, tienen remolinos, torbellinos. De hecho, Henry Poincaré tiene un librito sobre los torbellinos, precisamente los torbellinos en el movimiento de un fluido. ¿Qué nos presenta Gibson? Bueno, las propiedades físicas del agua, como siempre, nos va a dividir el estudio del agua en hidrostática e hidrodinámica. Y el nivel matemático general, este ya es como para un primer año de universidad, donde ya se sabe cálculo. El que presenté de Forchheimer, bueno, presenta las ecuaciones diferenciales. Estas son las ecuaciones diferenciales de Euler. Las ecuaciones diferenciales de Euler son para fluidos que no mojan. Las ecuaciones diferenciales de Navier-Stokes son para fluidos que sí mojan, porque son viscosas. Bueno, aquí presenta el fluido viscoso, aquí nos lo dice, y son las ecuaciones entonces aquí está, ¿no? Sí, son las ecuaciones de Navier-Stokes, las que nos presenta Gibson en la página 62. Y después, el nivel no es tan alto como el de Forchheimer. Como les dije, el de Forchheimer es prácticamente un resumen de los métodos de la física teórica aplicados al movimiento del agua en ingenios humanos. Hay que saber, como mencioné, funciones especiales, separación de variables, variable compleja para aplicar los métodos de Blasius de aerodinámica. Pero vamos al último libro que les quiero recomendar hoy, el último libro de esta breve secuencia de libros de hidráulica, y de hidráulica propiamente dicho, de hidráulica. Este es francés, Hidráulique de Flamand. Flamand es un autor olvidado de la literatura de la mecánica,
Tiene un libro de mecánica general, más o menos de este mismo tamaño. Este es el de hidráulica. Flamand tiene un libro más o menos igual, de este mismo tamaño, de mecánica. Y se los ponemos, hidráulica de Flamand. Tiene un libro así de mecánica, más o menos de tamaño, que en las primeras páginas coloca un artículo de Coserat acerca de los principios de la mecánica. Así que es un manual de mecánica muy, muy interesante si lo tomamos como lectura adicional, sobre todo el artículo inicial de Coserat sobre los principios de la mecánica. Les recuerdo el nombre del autor, Flamand. Este es de la librería Politécnica Berenguer, de hidráulica. Y es de 1923, está cumpliendo sus primeros 100 años. Este libro es citado muy, muy encarecidamente por Forchheimer en el libro que acabo de mencionarles. Forchheimer cita algunos de los cálculos de Flamand. Precisamente cuando estaba leyendo a Forchheimer hace años, decidí, bueno, pues voy a buscar alguna de la bibliografía que enumera para ver cómo se hacen esos cálculos que él allí omite. A veces algunos sabios omiten algunos cálculos porque se les acabó el papel o ya les dio flojera hacerlos. Lo pesado que es escribir ecuaciones una tras otra y los muchos errores que uno puede cometer. Lo que se nos dice, por ejemplo, en el libro de Forchheimer, es que él va a dejar de lado algunos de los desarrollos que hicieron los grandes teóricos franceses de la hidráulica, como Bazin o como Boussinesq, que hoy día, si uno se acuerda del nombre de Boussinesq, es en la teoría de los sistemas integrables de ecuaciones, la famosa ecuación de Boussinesq, parte de una jerarquía integrable, pero esa surge del estudio del movimiento del agua en los canales, Aquí nos lo va a decir Flamand en la introducción. Nos va a hablar de todos esos desarrollos de Boussinesq, de Bazin. Por ejemplo, aquí nos menciona a Boussinesq, que habla precisamente de cómo se da el flujo en los capilares venosos y que hace una aproximación de ese estilo para el movimiento del agua subterránea, y que es ahí, me parece, donde surge esa famosa ecuación de las jerarquías integrables. Entonces, como siempre, pues va a empezar con la hidrostática, va a presentar algunos problemas que tienen que ver con el movimiento de los fluidos en rotación y su superficie libre. Y aquí, bueno, va a continuar con un tratado de hidráulica, nos va a hablar del flujo a lo largo de orificios, del flujo a lo largo de canales, del flujo subterráneo. De hecho, trae en la página, a partir de la página Curso Natural del Agua, trae un capítulo 6 que se llama así, Curso Natural del Agua y Movimiento Subterráneo. Todo eso, movimientos ondulatorios, y va a hablar largamente de las mareas, Va a tratar, por ejemplo, aquí mareas, ahí está. Largamente va a hablar de las mareas, un capítulo verdaderamente interesante. Me parece que en cuanto a interés, solamente el artículo de la enciclopedia, la 14ª edición de la enciclopedia británica, muestra más interés que esta presentación de Flamand. Bien, esos son más o menos los libros que quería presentarles hoy. Muchísimas gracias.